se ha trabajado con todo lo que es el modelo C4, que es lo que ustedes tienen en su documento, ¿ya? Entonces, tenemos el modelo C4. El segundo aspecto, se dijo que dentro del diseño, ya, dentro del diseño, se va a trabajar con la etapa de UML y el proceso unificado. Dentro de estas características, el único propósito que tenemos es aplicar lo que dice el manifiesto ágil, donde se debe utilizar las buenas prácticas dentro de la disciplina del desarrollo del software. Entonces, dentro de este tipo de especificación, que es lo que queremos lograr, hay un sector donde tienen en la etapa de lo que dice diseño, que dice diseño de datos, ¿ya? Ustedes lo han podido ahí observar, incluso se dijo que lo dejen de forma pendiente. En este diseño de datos, el propósito aquí, ¿ya?, es que ustedes puedan valorar la información bajo dos aspectos. En el diseño de datos vamos a poder ver el proceso, en realidad. Este de acá vamos a colocarle 2.1 para que cuando ya vayamos trabajando podamos visualizar así. En el diseño de datos que ustedes ya lo tienen, entonces este aspecto es toda la parte de la base de datos. Vamos a empezar citándolo a la parte del diseño de arquitectura, ¿ya? El diseño de arquitectura. Dentro del diseño de arquitectura, nosotros hemos podido observar de que tenemos prácticamente varios ámbitos. Entonces, uno de esos ámbitos viene a ser lo que estamos definiendo con el modelo C4. Entonces, siguiendo ese tipo de lineamiento, vamos a tener el siguiente aspecto. Como ustedes conocen, aquí se modela dos sectores. Uno viene a ser el diseño lógico. Este diseño lógico, el artefacto que genera es el diagrama organizado en capa. ¿Ya? Diagrama organizado en capa. El siguiente, como diseño físico, porque aquí tiene únicamente dos tipos de visualización. Tenemos al diseño físico, que ustedes también lo conocen. Por acá lo que tienen que diseñar es el diagrama de despliegue, aunque hay algunos grupos que sí me lo ha colocado ya. Hay algunos grupos que lo trabajó y lo especificó, pero todavía era algo pendiente. No era para que lo presenten en la anterior. En estos tipos de diagrama, no nos olvidemos que el único propósito que tiene es el primero, por ejemplo, organizado en capa. Ustedes, de hecho, en el trabajo tienen ya identificados los paquetes. Estos paquetes tienen el propósito de poder interactuar e integrar en las distintas capas, donde ustedes visualizan trabajando con las 4 capas. No se olviden que la primera viene a ser prácticamente la capa específica de la interfaz, donde se visualizan cuáles son los paquetes que deben interactuar con los usuarios, ¿ya? En la segunda capa se puede visualizar cómo ustedes pueden trabajar con la capa
prácticamente general de la aplicación, o sea, cómo están organizando en la parte del código todo el aspecto de la integración de la información que ustedes tienen. También ustedes van a poder ver la capa intermedia y la capa software de sistema, es como se denomina. De tal forma que estas 4 capas que se tenga que visualizar, ustedes puedan mirarlo. Entonces, esa característica debe estar bajo ese ámbito. Luego, el diagrama de despliegue, también conocido por ustedes, debe desplegar los nodos, van a tener los nodos de los diferentes tipos de servidores, de cliente, de aplicaciones móviles. Es decir, deben visualizar el escenario donde se pueda prácticamente visualizar bajo este tipo de presentación cómo ustedes están trabajando en el aspecto físico, es decir, en el aspecto del hardware. Todo ese tipo de representación es lo que corresponde a lo que ustedes deben ir ya colocando dentro del proyecto. Eso es un sector. La otra partecita, la otra parte también que no se tiene especificado hasta este momento, es el diseñar caso de uso, se denomina. Bueno, ahí ya se tiene que ver proceso, ¿no? Diseñar caso de uso. Estos modelos contribuyen prácticamente en distintas etapas y vistas que debe tener el software en cada una de los artefactos que necesitamos representar. Uno de estos artefactos, ustedes lo han podido observar, lo han podido trabajar en sistema 1, que viene a ser el diagrama de secuencia, ya, diagrama de secuencia. Entonces, como ustedes han podido notar, el diagrama de secuencia, al igual que todos los diagramas, el propósito es visualizar, especificar, documentar y también poder generar prácticamente todos los artefactos que deba ser generado. Un diagrama de secuencia está considerado un aspecto dinámico donde se debe visualizar el conjunto de objetos con su línea de vida, su foco de control y su fragmento combinado. No se olvide que tiene un fragmento combinado, donde me gustaría que los diagramas de secuencia ustedes solamente puedan realizar para los procesos, donde se visualice todo lo que son los bloques de construcción. Por ejemplo, si tienen un bucle, habrá el fragmento del bucle donde se empieza a visualizar ese aspecto. Cuando representen una condición, existirá la parte ya sea de un switch o de un OPT, es decir, de una opción, donde se pueda visualizar qué tipo de condición se tiene, y eso debe visualizar el diagrama para que podamos verlo. Entonces, eso es lo que debe tener, ¿ya? Representar este tipo de interacción por medio del diagrama de secuencia únicamente a los procesos. Un proceso no es aquel que sigue un ciclo de forma básica, sino que realiza una transacción. No se olviden de eso. Cuando realiza una transacción, cuando integra un conjunto de información. Cuando vemos una integración, por ejemplo, en una inscripción, en una devolución, en un traspaso, de repente, si es la parte de contabilidad, lo puedo ver en los tipos de comprobante, cuando es un ingreso, cuando es un egreso, cuando es un traspaso. Si lo veo en el sector de la comercialización, lo vemos en una proforma, en una venta,
en una compra, en una devolución y así sucesivamente. O sea, para ese aspecto es lo que queremos que ustedes trabajen, ¿ya? Como representación del diseño de caso de uso, visualizando esta información. Pero también van a visualizar esta vez un diagrama de estado también. Van a hacer un diagrama de estado. El diagrama de estado en realidad es una máquina de estado. Tiene la variación o la desviación que se puede hacer de un diagrama de actividad. Al igual que un diagrama de actividad, donde ustedes han visto las calles, los actores, las actividades, los estados de acciones, los tipos de bifurcación, todo el proceso de los flujos de datos que transita para poder ver las distintas funcionalidades, lo que hace un diagrama de actividad. Similar a eso, trabaja un diagrama de estado. Entonces, de tal forma que la parte de la transición debe cambiar el evento. El evento debe ser cambiado para que pueda pasar la diferente información en los diferentes eventos que tenga que representar y visualizar dentro de ello. Otro de los diagramas que vamos a colocar en el documento, ¿ya? Se va a poder visualizar el diagrama de tiempo, ¿ya? El diagrama de tiempo. En esta vista, el propósito es poder medir el escenario de trabajo de la funcionalidad que va a tener también un proceso. Por ejemplo, si usted está haciendo el trabajo de poder hacer una inscripción, por ejemplo, una inscripción. Vamos a hacer una inscripción a una unidad educativa de un estudiante de colegio. ¿Cuánto tiempo le lleva? Dependiendo de la funcionalidad que debamos realizar. Si el estudiante es antiguo, habrá una confirmación. Entonces, no tendrá mucho conflicto en hacer su inscripción. Pero si el estudiante es nuevo, la inscripción va a variar. ¿Por qué? Porque cuando es nuevo, necesita el conjunto de información que solicitan en realidad todas las unidades educativas. ¿Qué necesitaría? Aparte de que debe llenar todo lo que viene a ser un RUDE, que es un registro único del estudiante, con mucha información dentro del formulario. Se necesita algunos aspectos más. Se necesita verificar si el colegio donde el estudiante se va a inscribir tiene cupo. En caso de tener la vacancia o para poder ver si el cupo está disponible, se necesita visualizar ese aspecto. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues se llama diagrama de tiempo. ¿Cuánto tiempo me lleva en realizar un trabajo para que pueda cumplir en distintos escenarios? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Al igual que un diagrama de secuencia, es que en este sector el objetivo es poder visualizar distintos artefactos de UML, porque esto es de UML, no se olviden, distintos artefactos en los procesos más importantes que tiene su proyecto. Para ese proceso lo vamos a mirar con un diagrama de secuencia, estará visualizado con un diagrama de estado, con un diagrama de tiempo, y también habría que colocar un poco de la parte del escenario de la
navegación, ¿ya? De la interacción. Este diagrama se llama el diagrama de navegación. En este diagrama de navegación, la idea es poder hacer la navegación a la pantalla principal, es decir, a donde vamos a empezar a interactuar. Entonces ustedes aquí prácticamente trabajarían con la primera presentación. O sea, en esta presentación van a poder ver la interacción que tiene a nivel de navegación, dado de que ustedes como navegación tenemos dos entornos. Uno de los entornos es la parte web, donde prácticamente ustedes tienen las distintas funcionalidades hasta este momento, pero también tienen una interacción en la parte móvil. Bueno, hablando de la parte móvil, han sido muy pocos trabajos que trabajaron en este entorno, en la parte móvil. Bueno, han existido proyectos que nada más tenían un inicio y un cierre, pero no había ningún tipo de transacción. No se olviden de que al empezar el proyecto, ustedes han citado una lista de casos de uso donde han identificado si ese caso de uso está trabajando en los dos entornos o en su defecto está trabajando en uno de estos entornos. Puede ser web o puede ser móvil, ¿ya? Entonces, primero se tendrá la pantalla principal, luego se va a empezar a navegar por cada uno de los paquetes, ¿ya? Por los paquetes o subsistemas, como quieran ustedes denominarle, o tal vez módulo. Esto tiene varios sinónimos, dependiendo cómo lo vea usted cuando ya está implementado. Entonces, cuando ya yo lo tengo el código, digo módulo de contabilidad, módulo de presupuesto, ¿no es cierto? Ese es el ámbito comercial. Cuando yo lo veo el todo, cuando lo podemos visualizar, lo vemos como un sistema y los sistemas tienen subsistemas. Cuando nosotros lo vemos bajo el escenario de lo que es UML y el proceso unificado, que es el propósito que estamos mirando en este momento, se llama paquete, ¿ve? Se llama paquete. Entonces, de tal forma, ¿qué me da el principal? Por eso es la parte de la navegación. No es lo mismo que yo pueda visualizar en la web. En la web yo tengo estas características y cuando veamos la parte del entorno móvil igual. Lo importante aquí es que ustedes me puedan capturar las pantallitas principales. Ya me van a capturar las pantallitas principales. La primera, cómo se está interactuando con las diferentes características o funcionalidad que tiene el software para que ustedes lo puedan prácticamente visualizar. Entonces, este es el trabajo, ¿ya? Este es el trabajo que vamos a agregar al proyecto, ¿ya? Entonces, por un lado, la parte del diseño de arquitectura, donde me visualizan estos dos artefactos. Por otro lado, en el diseño ese que se dejó vacío, ¿no es cierto? Como diseños de caso de uso, vamos a visualizar estos tipos de diagramas. Entonces, para eso, vamos a poder prácticamente mirar un poquito acerca de lo que viene a ser estos artefactos, ¿ya? Para poder ver estos artefactos, normalmente no lo estamos mirando como modelo suelto, no estamos viendo que nada más es un diagrama. Estamos trabajando con el ámbito de lo que dice el proceso unificado. En síntesis,
de lo que se tiene dentro de estas características la siguiente información. En el proceso unificado nosotros podemos visualizar bajo este ámbito. Entonces, uno viene a hacer el diseño de la arquitectura, que tenemos lo que ya se citó, esos dos artefactos. En la segunda calle podemos ver al ingeniero de caso de uso, donde visualizan ustedes diseñar un caso de uso. Pero aquí hay un aspecto muy claro para que yo pueda llegar a este diseño de caso de uso. Mire, ¿lo ven? Precisamos o necesitamos dos tipos de funcionalidad. Uno, que el diseño de la arquitectura, miren, el diseño de la arquitectura envíe la información correspondiente a lo que yo necesito diseñar como un caso de uso. Eso significa que yo tengo que saber si el caso de uso que estoy trabajando, dónde lo voy a desplegar, ¿no es cierto? ¿Dónde lo voy a visualizar? En un entorno móvil, en un entorno web, sin hablar de la interacción también de qué tipo de entorno o qué tipo de sistema operativo usted utiliza también. Eso también es importante citarlo. Cuando hablamos de entorno móvil, vemos que tenemos prácticamente dos tipos de vistas. Por un lado, si se ha trabajado con Android, o por otro lado, si se ha trabajado con todo lo que es iOS, los iOS, o finalmente, no importa, es una multiplataforma, no importa bajo qué escenario se ha trabajado, puede aceptar los dos. Eso es cuando ustedes eligen la herramienta o la plataforma del desarrollo del software, ustedes también eligen bajo qué perspectiva o qué tipo de escenario o qué tipo de usuario se espera. Eso es cuando se está mirando. Pero fíjense que en alguna situación, así como cuando hacen en la parte web, por ejemplo, ustedes dicen PHP multiplataforma, pero si alguien dice esto es ASP, todo lo que es del framework de .NET, está totalmente empotrado con la característica de todos los productos de Microsoft, a diferencia de decir PHP que no interesa, por eso son multiplataforma. Entonces, dependiendo de la característica que se tenga, por eso miren, estos dos escenarios. Cuando digo diseñar una clase, debe estar hecha mi clase, debe estar hecha mi tabla, debe estar hecho mi base de datos, debe estar el escenario completado. Esto ya lo tienen funcionando muy bien y los que no lo tengan tienen que hacerlo. No se olviden que es demasiado importante la base de datos, incluso hasta poder subir a la nube, ¿no? A veces da conflicto alguna base de datos, no es lo mismo manejar una base de datos que flexibiliza totalmente cuando usted ya selecciona y quiere tenerlo de forma permanente, ya conectado a un servidor de tipo WAN, es decir, que debe estar en la nube, porque lo que se está trabajando a nivel de software no son software de escenario de trabajo locales, son software que se trabaja de tipo SaaS. Entonces, tengo que entender el tipo de software como servicio que tengo para mis usuarios. Existe desde el más básico, el intermedio, o tal vez existe hasta lo que ustedes tengan que interactuar utilizando el tipo de funcionalidad esperada. Entonces, por eso yo necesito saber quiénes son. Entonces, estamos acá, miren, diseñar subsistemas, y para poder generar todos esos casos de uso que ustedes lo tienen, necesitamos hacer distintas especificaciones. Uno, el diagrama de secuencia, donde vamos a poder ver los fragmentos combinados del bloque de construcción que ustedes lo están haciendo. Lo que aquí podemos visualizar son distintos escenarios.
Los escenarios de trabajo lo podemos ver tanto en la parte de lo que recomienda acá, en la clase interfaz, en la clase control, es decir, en el ámbito de los códigos, y en la clase entidad. Por eso es que yo recibo la información de diseñar la clase. Para hacer el diagrama de navegación necesito esta información, por lo que quiero diseñar aquí en el subsistema, hacemos el diagrama de navegación. Entonces, esa vista, cuando usted lo observa en la especificación que está totalmente visualizada, usted lo observa así, donde puede ver la entrada, el proceso, la salida. Cuando lo seguimos visualizando, esto que también nos interesa, miren, necesita varios artefactos de entrada. Uno viene a ser el modelo de caso de uso. Nosotros tenemos la lista de los casos de uso. Los tenemos ya empaquetados, sabemos cuál es nuestro modelito de cada uno de ellos. Es por eso de que fácilmente podemos interactuar con cada uno de lo que se va haciendo. Se va a hacer la realización del caso de uso, que esto vienen a ser los diagramas de secuencia que se tienen que interactuar. Se debe trabajar con la clase de los datos. Miren, se debe visualizar el módulo o en su defecto el paquete, el subsistema y las diferentes interacciones que se tiene que visualizar cada uno. Entonces aquí vemos varios escenarios de trabajo y no se olviden que si nosotros miramos bajo la perspectiva de donde estamos extrayendo la información, estamos trayendo este cuadrito que está resaltado, estamos trayendo esta información para incorporarlo a lo que estamos haciendo en la parte ágil. Esto lo estamos incorporando como la parte de la visualización de un diseño para poder consolidar algunos aspectos donde estamos visualizando e interactuando con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, dentro de estas características, lo primero que vamos a ver un poquito es esta parte de acá, ¿no? Lo que es el diseño. Para hacer el diseño, entonces, hasta este momento sabemos cuántos paquetes tienen ustedes, cuántos subsistemas. De los diagramas de secuencia hacemos solo el principal. No podemos trabajar con la parte básica, solo de los procesos. Entonces, cada grupo identificará si tiene 2 diagramas, 3 diagramas, 4 diagramas. Tampoco van a ser muchos, solamente de los procesos importantes. Recordar un poquito, esto vimos también en Sistema 1, recordarle un poquito de que un diagrama de secuencia va a poder visualizarse mediante el actor que debe interactuar. Este actor, para poder interactuar con el conjunto de objetos a través de los métodos y la línea de vida, lo hará en un tiempo. Por eso miren, toda esta línea que está marcada va a tener un tiempo. Durante este tiempo se va a poder visualizar la interacción de tal forma que usted debe enviar este método. Este método debería estar desarrollado en el código. Usted va a tener un conjunto de objetos, pero hay que resaltar lo siguiente. Va a tener un objeto en la interfaz del usuario, va a tener uno o más interfaz, porque a veces tengo un formulario, a veces tengo una consulta, a veces tengo un reporte. Entonces, citará lo que usted necesita. Luego se va a ir en el sector de lo que se denomina la clase control. Eso es lo que es un gestor. Esto es el código. Esto es el ámbito de lo que se puede visualizar en el código. Entonces, debe ser identificado, fíjense, lo que viene a ser prácticamente ese objeto del gestor, de lo que ustedes tienen. Y finalmente, todo lo que es la clase entidad, es decir, donde vamos a referenciar a las diferentes tablas
que tiene el diseño. Eso estaría prácticamente identificado en cada una de las columnas que visualiza este diagrama de secuencia. Cuando usted hace la línea de vida y usted diseña este foco de control, miren este cuadradito que se llama foco de control. El tiempo, miren, si yo digo que mi tiempo es este de acá y este de aquí es mi interfaz, mi formulario donde estoy de repente insertando alguna información, el periodo de tiempo de duración es todo este cuadrito que muestra el foco de control, porque estoy enviando información. No se olviden que el envío y recibir información va bajo dos escenarios. Voy a enviar cuando en algunos aspectos yo necesito guardar la información aquí, en el ámbito de los datos, donde yo digo, regístrelo y guárdelo, porque una cosa que usted registra acá. En la interfaz del usuario, usted registra. ¿Qué registra? Por ejemplo, si fuera los datos de una persona, registro su carnet de identidad, su nombre, su fecha de nacimiento, su teléfono, su dirección de su domicilio y todos sus datos que correspondan. Pero eso es en mi interfaz. Si usted tiene la validación correspondiente, validará campo a campo o validará al final, cuando usted le diga guardar. Toda esa información usted envía a una clase control. En este caso es la parte del gestor, la parte del código, donde usted ya tiene ahí una clase y tiene los métodos, donde va a insertar, donde va a actualizar, va a modificar, va a poder enviar de repente a un reporte. Si fuera la primera situación, donde yo digo quiero insertar los datos, necesariamente me tengo que ir a una clase entidad. Debo ubicar el nombre de la clase entidad. Si yo digo de que estoy trabajando con datos de persona, lo mínimo que voy a hacer en este sector es tener citada como una clase entidad a la clase persona. Entonces aquí en la clase persona solamente va a ir a guardar. Por eso no puede estar este foco de control que se ve aquí grande, ¿no es cierto? No puede ser aquí la misma dimensión, el mismo tiempo. Porque cuando usted introduce datos, usted le dice guardar. Entonces, al guardar, visita las diferentes clases, los diferentes objetos, con todo lo que se ha trabajado en el ámbito de la implementación y con todo lo que se va a poder trabajar con el ámbito de los datos, es decir, con todo lo que usted tiene dentro de su base de datos. Recordarle un poquito más también para que lo puedan leer muy bien el diagrama de secuencia. Este tipo de mensaje, de método que envía, tiene dos aspectos. Uno viene a ser la parte sincrónica y la segunda viene a ser la parte asincrónica. Entonces, no es lo mismo un método que utilice una sincronización que un método que sea de tipo asíncrono. Normalmente acá se va a poder visualizar de que si necesita una respuesta, así como ustedes visualizan acá, que devuelve, entonces tengo que ver qué tipo de mensaje es el que me está retornando. ¿Por qué? Porque uno de estos tipos de acceso, lo hace por defecto, ya no necesita que todo tenga un retorno, que devuelvan algún tipo de información. Entonces, ese es el aspecto, ya, recordarle cómo estaba diseñado para que ustedes puedan tener algún tipo de característica funcional. No nos olvidemos que hemos hablado de los fragmentos también. Estos fragmentos, el propósito es, en medio de un bloquecito, como un cuadradito, como una marca, si quieren verlo así, que ustedes marquen el sector. Por ejemplo, usted dice, a ver, ¿con qué tipo de operador se está trabajando en el modelo de representar un diagrama de secuencia?
Tenemos varios, pero lo más usado es el AL para poder representar este tipo de estructura de tipo condicional, específicamente los switch. Existe el operador opción, que es representado por este estereotipo OPT, que ahí usted lo coloca porque debe ser citado, cuando tenga este tipo de estructura condicional. Los paralelos y los críticos, ninguno de los trabajos que ustedes están trabajando lo presenta porque no son software automatizado, no son software donde se necesita ver este tipo de concurrencia o de interrupciones. Entonces no tiene, pero el que debe visualizar es el último, los loop. Este fragmento loop o este operador loop es un operador porque lo estoy viendo en el bloque de construcción, en la parte de la implementación. Entonces, fíjense, ustedes tienen muchos bucles, por eso estamos eligiendo proceso. De hecho, cuando usted dice voy a inscribir materias del semestre, usted inscribe una materia, 2 materias, 3 materias, 4, no sé, las N que le permitan en un semestre. Entonces estoy viendo un detalle. Cuando nosotros compramos, puedo comprar uno o más productos de un loop. Esto se va visualizando, ¿lo ven? Se va visualizando y se lo va utilizando. Entonces, cada uno de los trabajos, para que ustedes puedan mirarlo, lo van visualizando en cada uno de estos eventos, lo van mirando, se va identificando. Sobre todo, como les decía, tiene una marca. Entonces yo coloco el cuadradito y aquí me indica qué tipo de fragmento estoy usando. Se avisa el fragmento para que pueda verse si es un loop, si es un OPT o si es un switch. Puedo utilizar incluso de forma híbrida. Puedo citar un fragmento de tipo condicional y puede haber un bucle adentro, o al revés. Puedo tener un bucle y puedo tener una condición si estuviese colocando algún tipo de opción en la condición. Entonces se lo coloca y se lo ve. No nos olvidemos que miren, cuando usted utilice el primer fragmento, miren, el primer fragmento de tipo opción, aquí debe estar la expresión. Esa expresión es lo que usted pone en su condición. Cuando dice usted, a ver, los trabajadores que tienen una antigüedad mayores a 5 años, por ejemplo. Yo le quiero dar un bono a aquellos que tengan mayores a 5 años. Los menores de 5 años, su salario es normal. Entonces, yo estoy colocando aquí, o tal vez todos mis clientes que en alguna ocasión compren producto arriba de 10 unidades, yo puedo darle un descuento. Todos aquellos que compren menos de 10, el precio se mantiene. Entonces, todo esto que usted en alguna condición que hubiese colocado y de repente ya lo tiene implementado justamente en ese lugar, esas expresiones no se olviden. Viene con corchetito, mire, viene con corchetito. Eso está aquí la expresión dada para que sepamos de que esa es la condición del fragmento de tipo opcional y por aquí estarán los métodos en el cual ustedes van trabajando bajo esa modalidad. Serán citados dependiendo de la característica que se tenga. Si yo tengo más de una expresión, estará citado la siguiente expresión acá. Si yo tengo que hacer un detalle, que normalmente la mayoría tiene un detalle tiene una venta, tiene una proforma, tiene la inscripción de una o más materias en un semestre, si es que fuera el caso de la universidad, va a tener, ¿no? Entonces, si yo estoy, fíjense, aparte de que estoy enviando toda la información para que lo ponga aquí en el sector de la clase control, va a haber un momento en que yo tengo un bucle. En ese bucle me permite uno o más productos registrar, me permite una o más materias registrar. Entonces, si yo hago el uso de un detalle, entonces eso significa que es como una llamada a sí mismo
pero lo que ustedes pueden visualizar es que sí me visualiza un pedacito de foco de control, miren, así un cuadradito donde yo veo de que dentro de este foco hubo un tiempo en que fue llamado a sí mismo y se utilizó un sector, ¿ven? Entonces eso se visualiza en caso de que tengamos que hacer ese aspecto. Normalmente quiero que lo vean porque a veces no lo miran. Tengo una interacción fuera del fragmento. Miren este cuadradito, este es mi fragmento OPT. Miren, aquí yo tengo una interacción en primera instancia y aquí yo tengo una devolución, ¿lo ven? Este de aquí tengo una acción y aquí tengo una devolución. Es decir, aquí estoy enviando y después que hago todo este fragmento, estoy retornando. ¿Ven? Entonces eso, para que lo miren un poquito. De la misma forma, al igual que hemos visto la opción, este es uno de los fragmentos más usados. Solo, miren, quiero que lo visualicen bien porque a veces no logran verlo. No se olviden que esta es la clase interfaz, esta es la clase control, esta es la clase entidad. Cuando se trata de un bucle, cuando se trata de un loop, en la clase interfaz no le vayan a colocar el fragmento, este cuadradito que está, no colocan a la interfaz, no hacen el cuadrado. Sin embargo, aquí, quiero que lo visualicen, cuando el fragmento es de tipo OPT, cuando es una condición, todos los objetos involucrados está el cuadrado, ¿ya? Pero cuando se trate de un loop, de un bucle, no interesa la presentación, es decir, la clase interfaz no colocan el cuadrito, solo interesa todo lo que han participado como clase control y todo lo que ha participado aquí en la clase entidad, es decir, en el sector de lo que va a ser la base de datos. Por ejemplo, si usted me dijera esto es una inscripción y en esta inscripción está el estudiante, están las materias, están los grupos, está el aula, está el horario y no sé cuántas clases más, van a aparecer muchas y todo el cuadradito estará en cada una de estas clases. Cuando yo digo loop, esto es cuando usted tiene un bucle implementado en la parte del código, entonces yo tengo que ver prácticamente el inicio del valor en el cual usted lo va a hacer hasta la parte final y toda la interacción que va a hacer con cada una de las N clases que estará citado por acá. Toda esa interacción obviamente se va a poder ver. No se olviden que son dos aspectos que se mide. Uno que usted va a consultar, es como si dijera, voy a registrar materia de un estudiante. Lo primero que voy a hacer es obtener los datos del alumno. Con el dato del alumno ya voy a poder saber qué voy a registrar o qué materia necesito registrar, de qué semestre y bueno, toda la interacción pertinente y correspondiente a lo que usted quisiera ver. Una vez que usted cita todo lo que hizo con el conjunto o grupo de clase de cada uno de lo que está aquí en la línea de vida, usted prácticamente devolverá. O sea, usted devuelve, por ejemplo, si es un registro, usted dice dato registrado o exitosamente se registró, el mensaje que usted quiere enviar. Por eso, miren, debe entregar. O finalmente, si tuvo algún problemita que ocurrió porque no se pudo guardar, devolverá esa información o si se tiene que validar también, pero debe ser registrado. Esto, entonces, como diagrama de secuencia, podemos tener ese aspecto. Continuando, como se citó en la pizarrita, ¿cuántos aspectos son? Son varios. Uno, que es de la parte del diseño, la parte del diseño de la arquitectura. Ustedes ya conocen muy bien qué es el diagrama de despliegue que se utiliza en la parte del ámbito físico y el otro es lo organizado en capa, ¿no es cierto? Eso es sector de arquitectura. Lo que hoy día estamos visualizando es el ámbito del proceso, los distintos artefactos que serán involucrados
pero primeramente serán diseñados. Para convertirse en un artefacto deben ser diseñados, deben estar implementados y deben ser artefactos finales para poder ser visualizados dentro de estas características. También en la pizarrita hemos dicho que tiene el diagrama de estado, el de tiempo y el de navegación. Hemos citado en primera instancia lo que es el diagrama de secuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco acerca de un diagrama de estado. La sugerencia es que primeramente debe saber o debe leer su definición. Ya, deben leer su definición. En esta definición de las máquinas de estado, como es una variación del diagrama de actividad, tiene similares en cuanto a los elementos más las relaciones para representar el diagrama, tiene similares características. Lo que vamos a ver, fíjense, lo que se está visualizando en este momento, es poder instanciar un poquito más acerca de lo que ustedes van a ir construyendo, ¿ya? En los diferentes estados en la cual ustedes dirán, este es un proceso, por ejemplo, un comercio electrónico donde yo tengo que hacer un carrito de compra, ese es un proceso. ¿Cuáles son los eventos para el carrito? Aquí tienen que ver varios aspectos para que este carrito tenga información. Algún cliente ha tenido que interactuar. Cuando un cliente está interesado para poder comprar mediante este tipo de característica, que es un comercio electrónico, que obviamente hay varios tipos de comercios electrónicos, pero el propósito es poder vender a mi cliente. Yo tendría que citar cuáles son mis eventos en el cual van sucediendo los distintos aspectos. El cliente de repente se tiene que identificar, debe a lo mejor saber dónde es su domicilio, porque cómo funcionan estos carritos que son entregados en el lugar de destino, ¿no? Porque si la compra es exitosa, el producto le debe llegar a su domicilio. El cliente elige el tipo de pago de forma electrónica. Entonces, puede recibir su factura también de forma electrónica. O sea, son varios eventos. Puedo ir llenando mi carrito. Necesito este producto, ¿cuánta cantidad? 2, necesito el otro producto, ¿cuánto? 3, y así voy llenando. Me equivoqué en alguno, no quería tanto llevar, puedo disminuir. Incluso me equivoqué en algunos productos porque veo de que la cuenta se hizo mucho, puedo eliminar, porque para eso es el carrito, ¿no? El carrito yo puedo editarlo. Y finalmente, esos son los distintos eventos. Esto es para que se pueda ver los distintos eventos que transitan en los distintos estados, que estos eventos también pueden ser síncronos o pueden ser asíncronos. Los síncronos están dedicados para cuando se van a hacer llamadas. Los eventos asíncronos están cuando prácticamente usted lo está viendo a través del tiempo con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tiene que saber? Ya esto quiero que lo estudien bien. Aquí solamente está el aspecto de algunos tipos de concepto, como saber qué es un evento, qué es un estado, qué es una transición, qué es una acción. Al igual que en un diagrama de actividad, una acción obviamente es algo atómico, es algo único, donde se va a realizar en el momento operacional en el cual se esté haciendo un tipo de ejecución. Entonces, esa terminología se debe saber para que usted pueda visualizar trabajando con todos los tipos de eventos, el tipo de información, los artefactos involucrados. Por ejemplo, como esto es de aspecto dinámico, tiene un comportamiento,
Entonces se tiene que visualizar algunos artefactos que se debe tener en cuenta para poder hacer un buen diagrama de estado, ¿ya? Normalmente los estados están en todos los aparatos electrónicos o dispositivos electrónicos donde usted pueda ver de una manera mucho más funcional. Les dije, como el diagrama de actividad, tiene un estado de inicio, tiene un estado final, tienen las actividades y tienen los diferentes tipos de eventos, que es lo que deben transitar y es lo que se debería retornar. Entonces, cada uno de ellos, así como ustedes pueden ver, un estado inactivo, un estado activo, un estado enfriado, un estado calentado, qué sucede en cada uno de ellos y cómo se puede enviar cada uno de los métodos. Pero, ¿qué sucede si fuera, fíjense aquí, si fuera un sistema como ustedes están trabajando en este momento? Por ejemplo, si yo digo, estoy trabajando con una biblioteca. La funcionalidad de una biblioteca, el propósito es poder prestar, devolver e informar de todos los materiales bibliográficos que se tienen. Dependiendo si la biblioteca es de forma física o si hay bibliotecas que son virtuales. El escenario cambia, ¿no es cierto? Si es virtual, puedo descargar el libro, puedo registrar todas mis visitas, en fin, sería el tratamiento diferente. Pero si fuera una biblioteca física, donde usted debe ir físicamente a la biblioteca y de ahí captura el libro, dependiendo de la política del préstamo que tenga, usted puede prestar uno o más libros. Entonces va a tener un estado inicial, va a tener un estado donde dice en préstamo, van a haber distintos eventos. Lo primordial o lo básico en un préstamo es, usted se puede prestar ya sea para sala o para domicilio en caso de que cumpla, si le dicen se lo presto para 48 horas o le presto en la misma sala y me lo devuelve, no habría muchos eventos, ¿no? Usted directamente lo presta, esta sería una condición normal y lo devuelve sin ningún problema. Y llega a un estado final, que no habría más volumen. Pero, ¿qué sucede si a usted le prestan un libro que usted visitó su biblioteca, le prestaron para 2 días, pero usted lo devuelve en 10 días? De acuerdo a la política de la biblioteca y al tiempo en el cual tardó en devolver, usted va a tener acumulado los días que se atrasó en devolver. Y eso no puede estar aquí calculado. Tiene que haber un nuevo evento donde pueda yo prácticamente hacer ese trabajo. El tiempo en el cual no lo devolvió. Entonces, ¿cuál es la política que emplea la biblioteca? Si dice que por cada día usted paga un montón, entonces aquí solamente yo dije cuántos días se ha atrasado, ese es un evento. Debería crear otro nuevo evento donde le tenga que colocar la sanción. Si la sanción es que me dan un multo por un monto determinado y los días que se están trabajando se van visualizando, fíjense aquí, en este sector. De tal forma, miren, fíjense, que este préstamo, en vez de que se vaya y finalice hasta donde yo puedo ver acá, a un estado terminado, miren, se ha visto el tiempo en el cual ha atrasado. Para poder devolver tiene que pagar una multa. Si paga la multa, recién el estado esté terminado. Pero si yo devuelvo y no pago mi multa, se queda pendiente lo que tiene como multa. ¿Qué significa pendiente? Cuando usted va nuevamente a hacer un préstamo y si usted tiene una multa, ya queda identificado, ya no va a poder hacer mientras usted no paga. Es como las ventas al crédito. Cuando usted tiene una venta al contado, esto cierra de forma automática. Cuando usted dice guardar, no solamente se actualizan los productos en el inventario, también usted está admitiendo que al cerrar y congelar esa información,
usted está diciendo de que todo lo que se está trabajando no tiene ningún tipo de consecuencia. Es decir, si usted dijo que en su venta están ingresando 500 bolivianos, entonces esos 500 bolivianos debería estar también cobrado, debería estar recepcionado en el tipo de pago que el cliente ha elegido en ese tipo de modalidad. Pero cuando tiene una venta al crédito, un cliente va a pagar de acuerdo a la cuenta por cobrar que se ha establecido, a su plan de pago. En ese plan de pago va a existir prácticamente lo que va a ir pagando en cada cuota y a veces se atrasa, ¿no? Dice cada 5 va a pagar y bueno, ya llegó la fecha 15 y todavía no lo pagó, llega el otro mes, recién lo paga, obviamente va a pagar con multa. Si yo necesito, así como hacen los bancos, ¿no? Cualquier crédito de un banco, los intereses corren cada día. Cualquier crédito de un banco, usted paga más intereses que capital. Los primeros meses, peor si le dan un crédito de 20 o 30 años. Usted todos los meses, ¿qué es lo que paga? Intereses. Y el capital, obviamente lo que va a ir amortizando a su deuda, es lo mínimo. O sea, es un poquito. Entonces, cuando usted ve, usted paga y paga, y cuando usted mira cuánto le falta pagar, obviamente va a poder ver de que le falta muchísimo. Entonces, esas consecuencias, esos estados, son lo que se va a ir visualizando en cada uno de ellos. Es lo que quiero que puedan, trabajar en el proyecto. Entonces, lo que hemos visto hoy día es que vamos a hacer, o falta todavía en el documento colocar en el diseño varios artefactos. Pero me gustaría para este jueves, que me traigan su diagrama de secuencia de un proceso trabajando con fragmento, ya sea de tipo loop, es decir, trabajando en un bucle o trabajando en condición, con un tipo OPT o un switch, porque usted sabe que la programación no es secuencial. Lo que más usamos son condiciones y cuando estamos trabajando con uno o más valores, ahí intervienen los bucles. Entonces, de lo más importante que ustedes tengan ahorita ya trabajado, ya lo tengan desarrollado o lo van a desarrollar, porque no nos olvidemos que no solamente es lo que ustedes han hecho, sino lo que van a desarrollar. Tráiganme 2 diagramas de secuencia, ¿ya? Donde se vea uno con la parte del loop, y si es algo híbrido, es decir, tiene ciclo repetitivo y también tiene condición, también puede ser válido, y otro donde se utilice obviamente una condición, ¿ya? Y también quiero ver de un diagrama de estado, también para este jueves, de un diagrama de estado, donde yo pueda instanciar y verificar los diferentes estados en el cual ustedes están haciendo. Pero no se olviden que es proceso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer compartir el día jueves a cualquiera de los grupos, pero no se olviden de hacerlo. No necesariamente lo van a enviar, ¿ya? Pero se va a poder ver de algunos grupos para que pueda ver cómo ustedes lo están trabajando. Yo me imagino que según las presentaciones de los trabajos que se están haciendo hasta este momento, tenemos pocos grupos. Ya no tenemos tantos grupos como eran. Yo me imagino que los que han presentado son los que continúan. No creo que los que no hubieran presentado estén continuando nuevamente. Considerando ese aspecto, que son pocos grupos, se ha hecho una nueva planificación donde ustedes me tienen que presentar de aquí a 2 semanas. Ya, incluso ya yo se lo publiqué en la plataforma para que el estudiante que no ingresa lo pueda mirar por allá o ustedes puedan mirar y miren, ir trabajando lo que le faltó. Hay grupos que no ha trabajado casi nada, no tiene nada de código y su informe también no está claro, no está bien.
se le ha dicho en su respectiva presentación. Entonces, en el proyecto tienen prácticamente dos cosas que ir trabajando y modificando. Uno, viene a ser los artefactos pendientes que tienen algunos grupos que no lo hicieron bien, mejorarlo. No puede venir la tercera presentación, esta que viene, que es la tercera presentación, porque la primera fue todo el ámbito de los datos, donde se vio base de datos. La segunda ha sido la que recién ha terminado. La tercera lo vamos a mirar prácticamente el 27 de julio, está programado para el 27 de julio la presentación del proyecto. Como no son muchos grupos, todos los grupos lo he citado para el 27 de julio, todos los grupos deben venir, ¿ya? La idea es la siguiente, va a haber una interacción, yo les voy a hacer preguntas y respuestas para que cada uno de los grupos lo haga en 10 minutos, porque necesito yo dimensionar el conocimiento, tanto teórico como la parte práctica. Entonces yo le voy a colocar, todos van a participar los primeros 10 minutos y después, fíjense, en el tiempo que resta del 27 de julio, no van a participar todos los integrantes como hice participar esta vez. En este sprint 3, que será la presentación del 27 de julio, ¿qué tiene que estar? El documento completito. Han existido documentos que no estaban bien. Si no estaba completo su documento, no entrarán a la defensa, ¿ya? Tiene que tener los 3 sprints, el sprint 1, el sprint 2 y el sprint 3. Los 3 sprints debe tener con todos los artefactos citados, más lo que estamos haciendo en el diseño. Debe venir totalmente actualizado el documento. Y me tienen que presentar la funcionalidad. Yo voy a elegir prácticamente de acuerdo a cómo está ahí en el cuadrito que usted presenta. No se olviden que tiene un cuadro donde usted hace los roles y los diferentes tipos de tarea que ha trabajado, ¿ya? Es por eso que es muy importante que no me coloque todo. O sea, yo he visto en algunos grupos que me dicen, esto lo hemos hecho todo. Cuando dicen todo es porque no lo han trabajado. Necesito que me coloquen nota que el Scrum Master de la iteración número 1, es decir, del Sprint 1, de acuerdo a la dimensión del trabajo de cada uno de ellos, la dedicación y todo lo que ha trabajado en ese ámbito, me tienen que colocar, el Scrum Master me coloca nota, fíjense, en el Sprint 1, el Scrum Master del Sprint 2 coloca nota en lo que se hizo prácticamente en ese sprint. El Sprint 3, el que también es el Scrum Master, porque se supone que el Scrum Master es el que empieza a trabajar y a dimensionar y a poder contribuir y a poder colaborar de que todo su grupo salga adelante. No es el que pide trabajo, sino más bien el que debería estar trabajando con más intensidad, porque es el que debería demostrar, identificando de que de verdad el trabajo disciplinado, trabajando obviamente con un conjunto de criterios como grupo, se trabaja. Es cierto de que van a existir N situaciones. Uno, que de repente uno de los integrantes se enfermó, otro, que uno de los integrantes de repente trabaja, y bueno, N actividades que deben existir. Pero ustedes están trabajando con una herramienta, con Trello o con Jira, entonces ustedes dicen, hoy día ¿qué trabajamos? El día tiene 24 horas. No necesariamente usted necesita que los 5 estén en la misma hora y estén trabajando en línea o estén chateando porque están perdiendo el tiempo. Entonces, cada integrante va haciendo y obviamente va reportando en la herramienta que ha elegido y por eso es gráfica, ¿no? Porque tras que usted mira, usted se da cuenta cuáles son los artefactos finalizados. Entonces, esa es la actividad de que se ha rescatado justamente de ahí el nombrecito que dice manifiesto ágil. Se manifestaron todos los grandes desarrolladores en el software y colocaron la buena disciplina en el ámbito del software. Es por eso que todo lo que es Scrum no tiene una metodología que le dice paso 1, paso 2, no son métodos, son las buenas prácticas. Entonces, bajo ese escenario, fíjense,
todos los artefactos, que no son muchos, son poquitos los artefactos que nosotros hemos solicitado, deben estar completados y sobre todo, cuando ustedes están trabajando ese muro, ese blackboard, la pizarrita que ustedes tienen, mejor si lo dimensionan muy bien, mejor si le ponen colores, como siempre se ha visto, con ver el gráfico y el color, sin leer, uno se da cuenta que todo lo verde está acabado, que todos los amarillos son los que ustedes lo están haciendo, los pendientes son los que próximo van a ser verde, los que de repente lo han colocado en rojo son aquellos que todavía no lo han visto porque son para otras iteraciones. Entonces, trabajen bien, vean bien su documento, miren, hoy es 13 de julio, la presentación es 27 de julio, como les comentaba. En esa presentación, cada uno me tiene que mostrar lo mejor. Un integrante, 2 integrantes de cada grupo solamente va a defender. Uno mostrará todo el avance que ha hecho en el ámbito del código y otro presentará la parte de la parte móvil, que hay varios grupos que no han hecho nada. O sea, si nosotros decimos que esas y el cliente lo hace a través de la parte móvil, es obvio que lo debe hacer, lo debe presentar. Entonces, bajo ese escenario y tomando en cuenta que nada más son esos grupos, yo pienso que en una clase lo podemos terminar. Si los grupos son más, ahí lo podemos dimensionar en 2 clases. Por lo pronto, he colocado para el 27 de julio. Eso es uno. Otro, se aproxima también el segundo examen parcial, según el calendario que la facultad lo tiene aprobado, está desde el 27 de julio hasta el 31 de julio. Entonces, respetando ese calendario, el segundo examen parcial también ya le publiqué en la plataforma, ahí lo tienen, está marcado para el día jueves 29 de julio. Entonces, en ese examen prácticamente entra todo lo que viene a ser la parte de Scrum, modelo C4, la parte que estamos viendo ahorita del diseño y todas esas características necesarias y por supuesto todo lo que ustedes están haciendo dentro del trabajo en equipo, en grupo, pero de forma individualizada se va calificando de acuerdo a las características necesarias. No se olviden que la mayoría no tiene su primer examen parcial, menos de la mitad aquí tienen examen parcial que han hecho, se han dejado muchísimo. Me doy cuenta que a ustedes no les gusta programar. Si ustedes han elegido esta carrera es porque de verdad le debería gustar programar, le debería estar viendo qué producto puede usted generar y qué puede entregar, pero he visto que la mínima parte, se puede decir, ha programado y ha presentado su primer examen parcial. Entonces, no se olviden que ahí prácticamente tiene 0, porque no ha hecho absolutamente nada. Y en este segundo examen, obviamente, ¿no? Hay 2 exámenes, este segundo examen y el examen final. Entonces, está prácticamente para el 27 la presentación. Obviamente el documento será para el domingo 25. El documento para el domingo 25 de julio o 26, ¿qué fecha es? A ver, ahorita lo miramos para verlo un poquito más. El martes 27 de julio y el 25 de julio es un domingo. Siempre un domingo lo pedimos la documentación, entonces hasta el 25 de julio, hasta la medianoche presentarán ustedes su documento para que esa defensa venga el 27 de julio. Como les digo, miren, tienen toda esta semana, el fin de semana de ir, más que nada los grupos que tenían muchas fallas en su documento y no han hecho nada en el código, terminen su Sprint 1 y su Sprint 2, ¿ya? Y tienen el otro fin de semana para ir terminando todo lo que es el Sprint 3, para que ese documento del 25 de julio venga actualizado y la defensa se haga el 27 de julio y el segundo parcial está para el 29 de julio, ¿sí? Si alguien tiene alguna preguntita, por favor háganlo en este momento. Buenas, Inge. Yo quería
hablarles sobre el primer examen parcial. Yo le dejé un comentario donde puso la nota, no sé si lo vio, porque creo que ya lo quitó el enlace para ver la nota. ¿Duda? Es que yo quería ver si podía considerar mi nota, porque la verdad me puso una nota, bueno, no sé, yo escuché que usted se basó en el cuestionario, en lo móvil y en la documentación, y creo que en mi nota se Pero usted basó tiene una, justo. no, usted tiene una presentación en la parte de la sacó baja, pero se la voy a mirar, ¿ya? No, pero Porque es que creo esos que mi son cuatro problema aspectos fue, que se ven, creo que mi cuatro problema fue el aspectos que se cuestionario, ven. porque yo solo le marqué una, pero sí tenía bastante requisitos, pero creo que no sé si se le pasó y La solo se. defensa también vale mucho, y la defensa de usted no ha sido muy buena, lo tengo con una nota muy baja. Porque yo le presenté móvil, web y solo me faltaban unos 3 requisitos, Inge, entonces, bueno, yo quería comentarle solamente eso. Ya, se lo voy a volver a revisar y le voy a colocar dónde es que tiene, ¿ya? Dónde es que tiene la parte baja para que pueda verse, ver cada uno de los aspectos. Ok. ¿Alguien Ok, más? Inge, gracias. Bien, jóvenes, Yanira, entonces, una Jalín, pregunta, por favor. claro. La próxima presentación va a ser el 29, ¿verdad, Julio? No, no, el 29 de julio es el examen segundo parcial. La presentación es el Sí. martes 27 de julio. 27 de julio. ¿Qué entraría? Sí, ¿Entrarían los tres sprint? Perdón, ¿el tercer sprint o el tercer y ente- cuarto sprint? no, no, no. El, en realidad debería estar acabado el uno, 2 y el tercer sprint. Para los jóvenes que han presentado normalmente, porque han habido trabajos también que de verdad han terminado sus 2 sprints, trabajarían solamente con el Ujú. tercer sprint, el sprint 3. Eso significa de que si no tenía usted parte móvil, debería tener varias interacciones con la parte móvil. Eso debe estar acabado para el 27 de julio, porque la otra presentación ya final está prácticamente para la segunda semana de agosto. Entonces, yo le voy a planificar igual. Supuestamente hasta el 8 o 9 de agosto están planificadas las clases, luego esa semana viene exámenes. Entonces, cosa que solamente para el final faltaría el cuarto sprint. Por eso quiero para este 27 de julio que nos nivelemos hasta el tercer sprint. ¿Sí? Gracias. Bien, no sé si no hay algo más. No se olviden, por favor, el día jueves, tráiganme sus 2 modelitos para mirarlo y ver si estamos dentro del aspecto esperado, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.